Hola gente, es Nixie nuevamente con otro video de una información interesante y vamos rapidito al grano. Romanos 13 del 1 al 5. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Verso 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Verso 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Verso 4. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Y verso 5. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Y yo quería dos versículos resaltar rápidamente. Versículo 3 dice, los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Y mientras te estoy leyendo esto, ponte a pensar en el gobierno. Si el gobierno que está ahora mismo actualmente, tú lo consideras como que está funcionando, ejerciendo en favor de Dios o no. Dice que los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Suena como el gobierno de Estados Unidos de hoy? ¿Te suena a ti como el gobierno de Puerto Rico de hoy? A mí no me suena. Y el verso 4 dice, si haces lo malo, teme, porque es servidor, y refiriéndose al magistrado, al gobierno, es servidor de Dios para castigar al que hace lo malo. Básicamente, en palabras sencillas, a este tipo de gobierno que habla en la palabra Romanos del 1 al 5 es el que nosotros debemos someternos. Un gobierno que está para hacer el bien y no para castigar al que hace el bien, para ayudar a mantener las cosas en paz para las personas que hacen bien, para que puedan vivir una vida digna, una vida chévere, en paz, tranquilidad, donde puedan crecer sus hijos. Lamentablemente, 2015 no es el tipo de gobierno que estamos viendo en Puerto Rico ni en Estados Unidos, con mucha tristeza. Hoy día estamos viendo un cambio en cuanto a la definición de lo que es bueno y lo que es malo. Hoy día, por ejemplo, llaman bueno al aborto. Es el cuerpo de la mujer, ella puede hacer lo que quiera. El feminismo, odiamos a los hombres. La religión, y cuando digo religión me refiero a lo que es la falsa santidad, a los rituales vanos. La mentira, acuérdense que Satanás es el padre de mentira. El homosexualismo, eso está rampante. El libertinaje, los transgéneros, divorcios, los que piensa la mayoría, aunque sea malo, eso es bueno. Lo que la mayoría piense y opine, eso es bueno. El Islam, la religión de Alá, se está diciendo que es bueno. Es más, se dice que es una religión de paz, con tantas decapitaciones que han habido. El conocimiento secular vacío. Y cuando digo esto, es bueno aprender, es bueno educarse. Los cristianos debemos estar educándonos, yendo a las universidades, obteniendo varios degrees para poder tener una mejor preparación y poder incluso llegar a posiciones del gobierno y posiciones donde podamos servir a nuestra gente también. Pero cuando el conocimiento es puro, conocimiento vacío, de nada nos vale. Sin embargo, eso se le está dando mucha importancia. La tolerancia a todas las religiones. Vamos a tolerarlo todo, eso es bueno. La sexualidad y la búsqueda del placer sin ataduras ni consecuencias. También es bueno. El control del gobierno absoluto y la élite, el 1%, y el gobierno, y los Illuminati, los masones, toda esta gente extraña, teniendo el control absoluto del gobierno, influenciados por Satanás, aunque ellos le llaman Lucifer. También es bueno. Legalizar las drogas. El materialismo, compra el carro nuevo, compra la casa nueva, cómprate los zapatos caros y compra porque eso es lo mejor que hay, comprar. La vanidad, la meditación trascendental, la yoga, que por cierto hice un video también sobre eso, etc. Pero también entre las cosas que son buenas y hoy día se están llamando malas, solamente para dar un ejemplo y hacer mi punto, leer la Biblia en las escuelas no se permite. Eso es malo. Seguir a Jesús, por favor. Jesús, hay tantos caminos que conducen al cielo.
Vamos a ver a Oprah qué dice. Educar a los niños en casa, homeschooling. Yo estoy haciendo eso y cuántas personas me han dicho, aún gente cristiana, ay, pero los niños no van a poder socializar. El poseer almas, que eso está en nuestra Constitución, en el segundo amendment de la Constitución. Eso es malo, poseer almas. Es más, vamos a desarmar a la gente, al pueblo, porque tanta gente inocente que está muriendo por las armas. Orar es malo. Predicar el evangelio. Hoy decir el pecado y llamarlo pecado es malo, porque estamos discriminando a la gente. Los valores cristianos ya no existen, son malos. Y la gente que los usa es una gente aburrida, una gente que se quedó atrás. La santidad. No se habla de la santidad, ya eso es el fanático. Ay, que tú eres un fanático. Guarda esa Biblia ya. La profecía. Una persona como Jorge Rasky, todo lo que está hablando. Dios mío, ese hombre es más fatalista, me tiene loca. La profecía se llama malo. El matrimonio exclusivo entre hombre y mujer, eso está out, mi gente. Eso es malísimo, por favor. La gente que piensa ahora sabe que se pueden casar hombres con hombres, mujeres con mujeres. Todo está bien. Y eso se le llama, cuando yo digo no, hombre y mujer, porque lo dice la Biblia y es lo que yo creo. Eso lo están llamando, tú eres una intolerante. Isaías 5:20 dice, hay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, ¿verdad? Lo que llaman dulce por amargo y el amargo dulce, etcétera, etcétera. Isaías 5:20. Hay que el gobierno que la Biblia en Romanos 13 nos manda a seguir es un gobierno que trabaja en favor de Dios, que trabaja en favor de los que hacen bien y sufren consecuencias los que hacen mal. No es el gobierno que estamos viendo nosotros y viviendo, experimentando hoy día. Es un gobierno corrupto. Es un gobierno malvado y que ha salido del mismo infierno. Podemos ver todas las cosas que están haciendo. Vemos en las escuelas públicas cómo se ha querido meter. Aquí en Estados Unidos le llaman Common Core. En Puerto Rico sé que hay una revuelta con lo del género. Libros con caricaturas dirigidas para niños, pero con hombres desnudos unos con otros, mujeres, enseñando lo que es una relación sexual para niños bien pequeños. Algo que para mí le corresponde a papá y a mamá y no a la escuela. Matrimonios gays. Sabemos que esos matrimonios ahora se están aceptando y son pocos los estados que ya no que todavía están aguantados ahí. Pero se los digo, lamentablemente los 50 estados de Estados Unidos, y me imagino que Puerto Rico también, aceptarán los matrimonios gays. Las multas, se está dando multas a los comerciantes que no quieren practicar o hacer bizcochos para los gays o casar a las personas gay. No lo quieren hacer porque va en contra de su creencia, de sus valores, de lo que dice la palabra de Dios. Pero sin embargo, se le está dando multas. Hay gente que ha tenido que cerrar sus negocios porque han perdido, ya no tienen más dinero, no tienen qué más hacer. Y todo por sus valores. Eso es lo que está haciendo el gobierno hoy día. Y tú me dices si es bueno o no. Si está trabajando en favor de la gente buena o no. La amnistía que se hizo recientemente el señor Obama para ilegales. La reforma de salud obligatoria. Sabemos que era necesario a trabajar con lo de la salud, pero lo que se hizo fue de una forma ilegal y es en contra de la Constitución. Y una multa para las personas que no tengan seguro. El gobierno, como les dije, está para ayudar a la gente. El gobierno es de la gente y debe legislar a favor de la gente. Pero el gobierno de hoy día legisla a su favor. Ellos buscan su beneficio económico, el de los pocos. Ahora bien, la gente suele pensar que el gobierno y la iglesia no se mezclan. La famosa separación entre iglesia y Estado. Pero ¿qué dice Romanos 13 cuando leemos? En el versículo 1 dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Las que hay por Dios han sido establecidas. Eso dice Romanos 13, 1. Y tú vas a decir que nosotros no podemos meternos con el gobierno, no deberíamos, debe haber una separación, una cosa por un lado y la otra por el otro. Pues no, porque en Romanos 13, 1 me dice exactamente que la autoridad que está ha sido establecida por Dios. Dios fue el que le dio la autoridad. Así que la iglesia, más que nadie, digo yo, debe estar pendiente, debe estar orando, debe estar participando en el gobierno. Y por nuestros líderes debemos de orar. Solamente un poquito de historia, yo no soy maestra de historia ni nada por el estilo, pero busqué rapidito un poquito más sobre Iglesia y Estado, de dónde salió, me estuvo interesante. Vi que fue un fenómeno que surgió a partir del humanismo durante el Renacimiento. Y sabemos que, y no voy a entrar en el humanismo, pero sabemos que el humanismo va en contra de Dios.
También se utiliza al referirse a la primera enmienda de la institución de Estados Unidos. Y sí, gente hermosa, se las tengo aquí. Y dice, la primera enmienda de la Constitución: el Congreso no legislará respecto al establecimiento de una religión o a la prohibición del libre ejercicio de la misma. Y luego sigue, pero no tiene que ver con la religión, pero dice, ni impondrá obstáculos a la libertad de expresión o de la prensa, ni coartará el derecho del pueblo para reunirse pacíficamente y para pedir al gobierno la reparación de agravios. Y esto fue ratificado el 15 de diciembre del 1791. Así que, amados, nuevamente, la primera enmienda de la Constitución dice, el Congreso no legislará respecto al establecimiento de una religión o a la prohibición del libre ejercicio de la misma. Tú me puedes decir, ahí está, Lizzy, separación de iglesia y Estado. Pues yo te quiero dar un background de por qué específicamente se realizó, o una de las razones que tuvieron a realizar esta primera enmienda. Esto fue Thomas Jefferson, y él dijo que esto era un asunto único entre el hombre y su Dios, que solo a Dios le debes dar cuenta, y es cierto, solamente a Dios les debemos dar cuenta. Muchos de estos primeros inmigrantes que vinieron, que viajaron a América, lo hicieron escapando la guerra civil inglesa y un conflicto religioso que había en Francia y Alemania en aquel tiempo. Ellos querían adorar libremente. Eso básicamente la gente que se montó en Mayflower y vinieron para acá, llegaron a América y la descubrieron, vinieron buscando una libertad de religión. Esto también incluía tanto a los católicos como a los puritanos. Y a pesar de que te venían de un trasfondo común, las opiniones sobre tolerancia religiosa en los grupos eran mixtas, eran variados. A pesar de que venían de un mismo background o de un mismo trasfondo, todos esos que vinieron no solamente fueron católicos, no solamente fueron puritanos, fue una mezcla de ellos. Y ambos huían de la persecución religiosa. Así que basado en esta experiencia con la persecución religiosa, a muchos de estos ideales, como por ejemplo el First Amendment, la primera enmienda, para proteger, para que el gobierno aquí nuevo que se estaba estableciendo no hiciera de lo que ellos venían huyendo. Y como tenían diferentes religiones, pues ellos puso, el gobierno no va a legislar para establecer una religión, pero tampoco nos va a prohibir ejercer la religión. Hay incluso una petición llamada petición de Flushing, que fue antes de la Constitución, en la que un grupo de ciudadanos ingleses que estaban soportando persecución por los Quakes y por las políticas religiosas de donde ellos estaban, ellos crearon dicho tipo tenían ya esa mentalidad de que ellos estaban siendo perseguidos y ellos querían libertad de religión. Y todo lo que les estoy hablando es porque les quiero dejar saber de dónde viene esa división de iglesia y Estado. Básicamente del humanismo, también de las experiencias que ellos ya tuvieron. Ellos fueron perseguidos. Ellos querían asegurarse de que el gobierno actual no los persiguiera. La iglesia y el Estado no deberían estar divididos. Dios estableció los gobiernos. Tú y yo debemos orar, debemos prepararnos, debemos estar pendientes de las noticias. No de las noticias de CNN y de estos canales que obviamente son dirigidos por el gobierno y ponen lo que el gobierno quiere que hagan, sino que tú busques la verdad. Ahora, con el acceso al internet, hay tantas personas que están poniendo noticias que no están influenciadas por el gobierno. Y te sorprendería saber todas las cosas que están pasando, amado. Pero tú y yo no podemos hacer como los avestruz y enterrarse en un huequito en la tierra y poner la cabeza, porque el resto del cuerpo está afuera. Y con que apaguemos el televisor y no veamos ninguna de esas cosas, no significa que ninguna de esas cosas van a dejar de seguir pasando. Así que, amado, amada, tenemos que saber lo que está pasando, tenemos que estar envueltos en nuestro gobierno, no necesariamente trabajando en el gobierno, pero podemos estar orando, podemos estar pendientes. No podemos decir, no, hay una separación entre iglesia y Estado, así que yo me quedo tranquila, yo me quedo acá. Es más, uno no debe hablar de religión, no debe hablar de gobierno, porque después de política, porque después vienen las peleas. No estoy diciendo vamos a estar hablando de eso nada más para crear peleas, pero tenemos que estar apercibidos, tenemos que saber las cosas que están pasando. No podemos obedecer un gobierno cuando nos manda algo que es contrario a la palabra de Dios. La Biblia dice, es mejor obedecer a Dios que obedecer
al hombre. Eso lo dice en Hechos 5:29. Búscalo, lee tu Biblia. Nosotros debemos estar envueltos en la oración, debemos estar pendientes de qué es lo que pasa, estar envueltos en cargos políticos. Si conoces a una persona cristiana con testimonio, ya sea en tu iglesia o que tú conozcas del área, apóyalo. No pienses, ay, mira ese, metido en la política, y eso que es cristiano. Amado, los puestos políticos, los líderes deberían ser gente que tiene temor de Jehová. Porque si no, mira cómo está nuestro país, aprobando leyes que van en contra de los principios que están aquí en la Biblia. Los están aprobando en contra, amado. Así que una cosa es obedecer al gobierno cuando estamos hablando de leyes de tránsito, ¿verdad? Dice zona de 45, pues uno obedece. No pise la grama, pues uno obedece. Los taxes, tenemos que obedecer, tenemos que hacerlo. Pero otra cosa es lanzar bombas donde tú sabes que es gente inocente. Otra cosa, ocupar un país que no tenía culpa de nada, simplemente ocupándolo porque Estados Unidos se beneficia. Tipo de cosas, yo no voy a participar con un gobierno corrupto. Voy a cerrar con esto, eso simplemente lo hago para que pensemos y oremos, amados. Ustedes saben, un líder bien conocido, lamentablemente no por las cosas buenas, sino por las cosas malas, que le encantaba a Romanos 13. Era su capítulo en la Biblia favorito. Nada más y nada menos que el señor Adolfo Hitler. A los cristianos les decía, la Biblia dice en Romanos 13 que hay que obedecer al gobierno. Lamentablemente, mucha gente en la iglesia cayó. Mientras los trenes pasaban cerca de la iglesia, con gente gritando, estaban tan apretados en esos vagones de esos trenes que no se podían sentar, estaban de pie unos contra otros, gritando porque iban a su muerte, a los campos de concentración. La gente en las iglesias cantando más duro, subían la voz y cantaban más duro para ahogar los gritos de esa gente. Amado, obedezcamos a Dios, leamos la palabra, para que no venga nadie que solamente se haya leído tres versículos y te diga, pero lo dice aquí, y después uno se queda mudo. Wow, lo dice ahí, ¿y ahora qué? Lee la palabra, no solamente lee la palabra, busca de Dios, pídele al Espíritu Santo de Dios que venga a tu corazón y que te muestre, que te enseñe qué es lo que dice aquí y que te ayude a vivir una vida que sea única y especial. Aunque todos los demás estén haciendo algo y se vayan por la tangente y se vayan por el camino ancho, tú y yo no nos vamos a ir por el camino ancho. Tú y yo vamos a seguir la voluntad de Dios, aunque nos cueste. Porque al final vamos a tener una recompensa. Y sobre todo, vamos a estar salvos y vamos a tener vida eterna. Si tú, por alguna razón, no le has dado tu vida a Dios, a Cristo, es bien fácil. No tienes que dar dinero, no tienes que hacer nada, no tienes que pertenecer a cierto tipo de gente o tener cierta raza. No. Lo único que tú tienes que hacer es reconocer que la Biblia dice que por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que nacimos en pecado y que necesitas un Salvador. Y Jesús murió en la cruz del Calvario. Fácil, una oración sencilla. Jesús, reconozco que he pecado, pero en este día yo reconozco que tú eres mi Salvador, que fuiste a la cruz del Calvario para morir por mí. Escribe mi nombre, por favor, en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo y ayúdame para vivir una vida completamente diferente. Me arrepiento de mis pecados y cambio mi forma de ser en el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste una oración tan sencilla, bienvenido al cuerpo de Cristo. ¿Ok? Bendiciones. Bye bye.